Buenas noches. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cree que las FARC y el ELN son grupos de luchadores por la libertad que están tratando de ganarse un espacio político, y así se lo dejó claro hoy al mundo. En un sorprendente discurso y aún ante las evidencias en contrario, Chávez aseguró que la única manera de restaurar las relaciones con el presidente Uribe es que Colombia reconozca que las FARC son un grupo insurgente y no terrorista. Y pidió a la Unión Europea y a los países de América Latina que retiren a estos grupos de su lista de grupos terroristas. En la sorprendente declaración, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso como condición al presidente Álvaro Uribe para restablecer las relaciones entre ambos países que reconozca a las FARC y al ELN como grupos insurgentes. Señor presidente de Colombia, quisiera retomar con usted el diálogo, pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas. Chávez aseguró que estos grupos al margen de la ley no son terroristas. Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Además, y en contravía a lo que muchos gobiernos consideran, el presidente venezolano le pidió a la comunidad internacional que saque a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a la FARC y al ELN, aquellos que así lo hayan colocado a estos cuerpos insurgentes de guerrilla en la lista de grupos terroristas, que se retiren. Pido a Europa que retire a la FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque eso tiene una sola causa: la presión de los Estados Unidos. También en su desconcertante discurso de 5 horas ante la Asamblea Nacional, donde entregó el balance de su gestión en el 2007, le agradeció al presidente Álvaro Uribe las palabras de reconocimiento por la gestión que realizó en la liberación de Clara Rojas y Consuelo González. El gobierno colombiano reaccionó en forma contundente ante esta declaración de Chávez. En un comunicado, el gobierno expone una a una las razones por las que no tiene ninguna duda de la condición de terroristas de las FARC. El gobierno de Colombia por ningún motivo acepta que a estos grupos se les levante el calificativo de terroristas y se les dé estatus de beligerancia. Así respondió el gobierno del presidente Álvaro Uribe la hipótesis de su homólogo venezolano Hugo Chávez, según la cual las FARC y el ELN no son grupos terroristas. Los grupos violentos de Colombia son terroristas porque secuestran, ponen bombas indiscriminadamente, reclutan y asesinan niños, asesinan mujeres embarazadas, asesinan ancianos y utilizan minas antipersonales, dejando a su paso miles de víctimas inocentes. El gobierno le recordó al presidente Chávez que las 2 personas que fueron liberadas ayer estuvieron cautivas durante 6 años y que aún 750 colombianos siguen privados de su libertad. Ni tampoco ocultar el tratamiento de tortura que los terroristas de las FARC dan a los miembros de la fuerza pública y a los dirigentes políticos secuestrados por ellos. Permanecen encadenados día y noche y en jaulas, como también lo atestiguan las 2 personas liberadas recientemente. El comunicado no incluye una sola sílaba en contra del presidente Chávez. Los grupos violentos de Colombia son terroristas porque secuestran en cualquier parte. No tienen inconveniente en secuestrar venezolanos en Venezuela o ecuatorianos en Ecuador. Su lucha no es ideológica, al contrario, es acumular dinero proveniente de la crueldad y de los negocios ilícitos. El gobierno puntualiza el comunicado señalando que trabajará con la Iglesia Católica en la búsqueda de una zona de encuentro sobre la base de que la gestión humanitaria que adelante los prelados no conlleve parcialización a favor de los terroristas de las FARC. Los grupos violentos de Colombia son terroristas porque lo único que han producido para el país es desplazamiento, dolor, desempleo y pobreza. Hay un elemento que llama mucho la atención. Ayer las FARC, en su comunicado luego de la liberación de Clara y Consuelo, pidieron que se les reconozca el estatus de beligerancia. El 4º punto del comunicado dice textualmente, abro comillas, en realidad somos una fuerza beligerante a la espera de ser reconocida por los gobiernos del mundo. Este paso allanaría el tortuoso camino del pueblo de Colombia en busca de la paz.
Nuestra lucha es legítima, se sustenta en el derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo a alzarse contra la opresión. Cierro comillas. Vamos directamente a Venezuela, en donde hay más desarrollo de esta trascendental noticia. No solo se trata de la sorprendente declaración de Chávez, sino del apoyo de Rodríguez Chacín a las FARC. Diana Castañeda, buenas noches. Buenas noches, pues una gran polémica se ha desatado acá en Venezuela tras las palabras del ministro del Interior y Justicia, Rodríguez Chacín, en la despedida de uno de los integrantes de las FARC en el momento de la liberación de Clara y de Consuelo, donde utiliza términos como camarada. Acá la oposición, la opinión pública y algunos analistas consideran estas palabras peligrosas en boca de un funcionario público. Así que vamos a ver lo que opinaron algunos expertos aquí en Caracas. A la hora de dar por finalizada la entrega de la secuestrada, Rodríguez Chacín se despidió de los guerrilleros con un mensaje que enseguida desató la polémica. Estamos muy pendientes de su lucha, mantenga su espíritu, mantenga esa fuerza y cuente con nosotros. Bien, para servirnos. Felicidades. Igual, cuídense, camarada. Cuídense. Pero además, sin el menor pudor, expresó frente a la Cámara Oficial que acompañó a la comitiva que la liberación de Clara y Consuelo era, ante todo, un gesto de desagravio con el presidente Chávez. Las fuerzas más revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, también hay que hacerle su reconocimiento porque ha dado esta muestra de buena voluntad, ha dado esta muestra de desagravio para nuestro comandante en jefe, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Según Rodríguez Chacín, lo que necesita Colombia es el canje de guerrilleros por secuestrados y no la liberación sin contraprestaciones de quienes están en manos de las FARC.